Bien. Vamos a lo que habíamos visto en la primera clase, que fue un barrido general de todo lo que es la gestión de proyectos. Lo vamos ahora a comenzar a analizar punto por punto, capítulo por capítulo. Vamos a arrancar con la iniciación y el concepto. Esto quiere significar en primer lugar, hablar un poco de las características que tiene que tener el Project Manager. Nuestro objetivo es encararlo como desde el punto de vista del Project Manager. Es de suponerse que ustedes van a ser, en algún momento de sus carreras profesionales, Project Managers. El Project Manager va a tener cierto tipo de características que vamos a tratar nosotros de exponer aquí, con la idea de que si a ustedes les aparece en algún momento la posibilidad de profundizar, de estudiar sobre estos temas, que hagan algún curso, que hagan un seminario, que empiecen a especializarse, a interiorizarse más. El Project Manager, lo vamos a ver a lo largo del resto del curso, tiene que tener un montón de características de psicólogo. Saber manejar las situaciones. No manejarse en forma explosiva, no manejarse por instinto, sino por razonamiento. Vamos a hablar de las fases y los procesos de un proyecto, y vamos a hablar un poco de la iniciación y del alcance y algunos ejemplos que vamos a dejarlos como para que esos los vean ustedes en forma paulatina y con tranquilidad. Es decir, no para atosigarlos con un montón de datos disparados tipo ametralladora. ¿Qué tiene que tener el Project Manager? De vuelta, tomemos el antiejemplo de Steve Jobs. Tiene que hacer la dirección técnica de proyectos, tiene que tener un tema que es fundamental y que eso lo tenía Jobs, liderazgo. Y tiene que tener gestión estratégica y de negocios. Es decir, estos son los requerimientos que el Project Management Institute dice que tiene que tener el Project Manager. El tema liderazgo, vamos a ver algunos ejemplos de lo que significa el liderazgo. La dirección técnica de proyectos puede significar no conocer en el detalle de cómo programar en Python, pero sí tener una idea general del objetivo del proyecto. Un poco lo que hablábamos antes del riesgo que es traer como gerente de marketing a una empresa de computación, como era Apple, a un gerente de marketing de Pepsi Cola. Entonces, tiene que tener una idea general del objetivo, de la parte técnica del proyecto. Y después sí tiene que manejar estratégicamente el proyecto, estratégicamente interna y externamente. Por ejemplo, en las escenas en las cuales Jobs habla con los clientes, demuestra tener un concepto bien acabado de lo que es la gestión estratégica. Sabe cómo manejar las relaciones con externos. Y también sabe manejar adecuadamente los negocios, al menos en el arranque. Después va a poder fallar en la parte de la dirección técnica de proyectos, pero estratégicamente tiene conceptos innatos de cómo manejarlo. ¿Qué habilidades técnicas tiene que tener el director de proyecto, Project Manager? Saber ubicarse dentro del proyecto, para lo cual no tiene que conocer el detalle, decimos, sino que tiene que tener una idea general del proyecto
y saber manejar, detectar cuáles son los puntos críticos que pueden hacer fracasar al proyecto, saber manejar bien los cronogramas, leer los cronogramas, saber hacer y manejar informes financieros y también llevar un registro de incidentes. ¿Qué les parece a ustedes que es un registro de incidentes? ¿Qué entienden por registro de incidentes? Una, una toma de notas sobre problemas o dificultades o aciertos. Los incidentes, ¿qué es lo que llamamos incidentes? ¿Qué llamamos incidentes? Acciones, eh, acciones que causan problema efectuadas por una persona. ¿Tiene que ser por una persona? Diría que sí, pero ¿Obligatorio? no le encuentro otra explicación. Puede ser un evento meteorológico también, por ejemplo, un incidente. Eh, por ejemplo, qué sé yo, en la época de los huracanes en América del Norte, y bueno, esa es una época en la cual hay que manejarse con alternativas. Por una vez la gente en esa época no puede ir todos los días al trabajo y va a tener que hacer tareas desde la casa y pensar de que en una de esas se corta las conexiones porque los huracanes son muy complicados y hacen daño. Bueno, los incidentes no tienen por qué ser solamente de personas. Pueden ser incidentes meteorológicos, incidentes financieros, por ejemplo, algún tipo de descalabro en la economía que lleve a que haya que recotizar porque hubo una variación brusca de la cotización del dólar, digamos, estamos pensando ahora en nuestro país. Bueno, eso significa incidentes. Anotar qué sucedió y cómo se encaró la resolución, porque eso es ejemplificativo. Después, ¿esto quedó claro? Esto que hablamos de registro de incidentes. Es decir, estar sacando fotos de los momentos que son problemáticos y que tenemos que tener la próxima vez que se nos presente ya bien descripto cómo se resuelven. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda más sobre esto? No, no. Bueno, después tenemos que estar enterados de cuáles son las herramientas que nosotros vamos a tener que utilizar eventualmente en el diseño de soluciones. Que si bien existe el Excel, no es la única herramienta que vamos a tener que saber utilizar, sino que vamos a tener que saber utilizar herramientas de simulación, lo que llaman las mesas de arena, que son las que utilizan los militares para armar estrategias en una guerra, en las cuales en nuestro caso esas mesas de arena son para analizar distintas circunstancias del mercado internacional, del mercado local, del público al cual va dirigido nuestro producto. Entonces, conocer y adaptar herramientas, porque la herramienta tal cual no nos sirve, pero la tenemos que adaptar. Y después dos puntos importantes. Planificar bien, detalladamente, exhaustivamente, y después también ser hábil para priorizar
qué es lo más importante cuando tengo que tomar decisiones, esto o esto. Entonces, hay una parte que es, llamémoslo mecánica, que es la parte de planificar, y otra parte que es la de criterio para tomar decisiones en la priorización de las actividades. Saber manejar y utilizar acordemente cronogramas, herramientas de gerenciamiento de costos, de gerenciamiento de recursos y después también la parte de riesgos. Riesgos lo habíamos presentado en la primera clase en forma general y consiste en qué es aquello imprevisible o no que puede llegar a afectar nuestro proyecto en forma negativa. Los riesgos son solamente en forma negativa. Hablamos de liderazgo. Es distinto gestión de liderazgo. Gestión la hacía, si ustedes recuerdan en la película Jobs, cuando aparece el que hasta ese momento era el encargado del proyecto Macintosh, ese hombre que viene de traje y barba, ese hombre estaba encargado de la gestión. Podríamos decir que es un personaje oscuro en la película. Liderazgo es otra cosa. Gestión es dirigir mediante el poder de la posición. Liderazgo es guiar, influir y colaborar utilizando el poder de las relaciones. Es hacerle creer a los empleados que son ellos los que toman las decisiones. Porque es distinto de que a mí me den una directiva y que la tenga que cumplir mecánicamente, a que yo sienta que esa directiva la creé yo, la tuve yo, y que por lo tanto me subo arriba del caballo y voy para adelante. Esto no es manipular. Esto es saber orientar a la gente para mejorar el rendimiento del proyecto. Manipular es engañar. Aquí estamos diciendo que le vamos a hacer, vamos a inducirle a la gente, que es integrantes del proyecto, que se compenetren más con el proyecto. La gestión es mantener lo que se tiene. El liderazgo es desarrollar. La gestión es administrar. El liderazgo es innovar. La gestión es rutinario, concentrarse en los sistemas y en la estructura. El liderazgo es centrarse en la relación con las personas. Es decir, que, de vuelta, hacer sentir a la gente que es importante, que participa, involucrarlos muchísimo más. La gestión es creer de que uno está controlando todo, haciéndole anotar a la gente qué hace en cada hora que está trabajando. Eso es gestión. Liderazgo es inspirar confianza. Gestión son los objetivos a corto plazo. Ver lo que voy a producir esta semana. Mientras que el liderazgo es tener una visión de largo alcance y concentrarse en ella. Pensar muchas jugadas para adelante. La gestión es preguntar cómo y cuándo, mientras fíjense qué distinto. El liderazgo es preguntar qué y por qué. Miren la diferencia que hay, cómo y cuándo, al qué y por qué. Vinculado todo eso con lo que dijimos antes de inspirar confianza. Es decir, no quiero estar siempre arriba del empleado, estando supervisando todo lo que hace, sino que, bueno, que esa es la técnica que uno escucha que están haciendo la mayoría de las grandes empresas, teniendo confianza
en el empleado trabajando por objetivos y decirle que si tiene ganas de trabajar y dedicarse a sus actividades a las 3 de la mañana, bueno, es un tema de él, si cumple con los objetivos y con las reuniones en las cuales tiene que estar con todos. La gestión es concentrarse en terminar este proyecto, punto. Mientras que el liderazgo es pensar que este proyecto forma parte de algo más grande, por eso centrarse en el horizonte. La gestión es aceptar las cosas como son, mientras que el liderazgo es desafiar ese estado de congelamiento, romper con las estructuras tradicionales. Romper no significa dinamitar, que quede claro. Gestión es hacer las cosas correctamente y liderazgo es hacer las cosas correctas. Fíjense que es una simple palabra que cambia, pero una cosa es correctamente, algo frío, gris, estoy siguiendo solamente las reglas, mientras que el liderazgo es hacer las cosas correctas, hacerlo con la participación de la gente. La gestión es concentrarse en los incidentes que podamos llegar a tener, mientras que el liderazgo es involucrar a la gente pensando en la visión general del proyecto, la motivación, la inspiración, incentivar a la gente como para que dentro de la libertad de un proyecto se pueda llegar a desarrollar. Lo que uno tiene que buscar con este mapa es la parte positiva, la parte del liderazgo. La gestión es gris, mientras que uno debe buscar crecer dentro de la estructura y que la empresa también crezca. Bueno, dijimos que la definición era que el proyecto, según el PMI, es un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Desarrollar un McDonald's y no producir hamburguesas. Entonces tenemos que tener claro el propósito, el alcance, que dijimos que es el centro, tener claramente definido el alcance y firmado con el cliente, ver con qué gente voy a contar, tener en cuenta la parte financiera para ver que no me vaya de mambo con los gastos, manejar diagramas temporales, cronogramas, escalas de tiempo, tener en cuenta los riesgos y buscar la forma de minimizar los efectos de esos riesgos. Yo no puedo evitar de que nieve, de que llueva o de que haya una inundación, pero sí debo tratar de minimizar los efectos de todos esos riesgos. Y por último, la implementación, la forma en la cual voy a desarrollar mi proyecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno. Las fases de un proyecto. Acá vamos a hablar de detalles de las fases de un proyecto. Nosotros las fases del proyecto las habíamos mencionado como que era la iniciación, la planificación, el desarrollo y la parte del fin del proyecto, el proceso de finalización. Esas eran las fases de un proyecto. ¿Cómo lo podemos desglosar? ¿Qué es? Una fase del proyecto, en la primera parte, es el desarrollo conceptual. Estamos en la iniciación del proyecto. Analizar si es viable o no es viable. Es decir, si con los recursos que a mí me pueden llegar a dar y el tiempo que me pueden dar, lo puedo llegar a hacer este proyecto. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Encarar la solución, llegar a un acuerdo con el cliente de todo lo que estoy diciendo, de todo el desarrollo conceptual y la solución que proponemos encarar,
Luego viene el diseño, el desarrollo propiamente dicho, el prototipo, la construcción, pruebas, puesta en marcha. Todo esto sería la fase de ejecución. Y lo último es las lecciones aprendidas, la fase de cierre. Entonces, este sería un poco el desglose de las fases del proyecto. Los procesos, de acuerdo con su periodicidad, pueden ser proyectos que se hacen una sola vez. Procesos que se hacen una sola vez. Procesos que se hacen una sola vez. Hacer el acta constitutiva del proyecto, que es lo que nosotros le vamos a pedir a ustedes que hagan en primer lugar. Definir el alcance, vamos a ver al final algunos ejemplos. Hacer el acta constitutiva del proyecto y la parte final, el cierre del proyecto. Esos son eventos que se hacen una sola vez, procesos que se hacen una sola vez. Ahora, hay otros que se hacen periódicamente, en los cuales, por ejemplo, comprar componentes que se hacen periódicamente. Cada vez que voy avanzando en el proyecto y voy definiendo cosas, voy comprando componentes. Todo el proceso de adquisición, especificación del componente, análisis de los posibles proveedores, todo eso se tiene que hacer periódicamente. Y después hay otros procesos que se hacen en forma continua. Como por ejemplo estar definiendo las actividades que va a tener que hacer cada uno de los integrantes del proyecto a lo largo de toda la vida del proyecto. Más aún cuando es un proyecto adaptativo, es decir, que se va modificando a medida que se va ejecutando. No estamos diciendo improvisando, sino que estamos diciendo procesos adaptativos, es que hay eventos que me están marcando, que me están condicionando lo que viene a continuación. Entonces, procesos únicos, periódicos y continuos. La fase, dijimos que es la iniciación del proyecto, la organización y preparación, lo que llamaríamos la planificación, hacer el trabajo y cerrar el proyecto. Los procesos incorporan la parte de monitoreo y control. Ese es un proceso también continuo, de acuerdo con las exigencias de la institución en la cual se hagan. Tenemos, al comienzo de todo, un conjunto de procesos para el arranque, en la cual yo tengo que cumplirlos para lograr la autorización para iniciar el proyecto. Después tenemos la parte de planificación, procesos de planificación. Definir el alcance del proyecto, adecuar, afinar los requerimientos, los objetivos que se buscan. Acá hay una parte que va a estar implícita hasta dentro de unos minutos, que es la decisión de ¿se hace o no se hace? Y esa decisión se tiene que tomar en forma fría, no como hobby. Sí, hay momentos en los cuales Jobs en la película se encapricha en algunas cosas y sigue para adelante con esas cosas sin tener en cuenta la viabilidad, porque no está trabajando con la cabeza fría, sino que se embandera con algo, es como el toro que agacha la cabeza y embiste. Después tenemos todo un conjunto de procesos durante la ejecución, que son esos procesos que se hacen para cumplir con el objetivo. Como por ejemplo, diseñar los distintos circuitos impresos que va a tener nuestro equipo. Después tenemos un grupo de procesos de monitoreo y control, que es
el estar midiendo, verificando, detectando fallas y realimentando. Y por último tenemos los procesos de cierre, que es donde guardamos todas las lecciones aprendidas, positivas y negativas. El esfuerzo no es constante a lo largo de todo el proyecto, como habíamos visto, sino que se arranca a moderada energía con el inicio del proyecto. Después viene la parte de organización y preparación, la planificación, que vamos incrementando, y habitualmente, tanto en tiempo como en esfuerzo, el desarrollo del proyecto es lo que lleva más tiempo. Y después el cierre del proyecto nuevamente va liberando gente que se dedique a otras actividades o terminar los contratos. Estas son entonces las fases del proyecto. Dentro de la fase de llevar adelante el trabajo, vamos a tener también que esto incorpora el proceso de seguimiento y control. Entonces, aquí tenemos que simultáneamente con el máximo del esfuerzo en la ejecución, se alcanza también el máximo de control. Las relaciones no pretenden ser lineales, pero se debe poner en manifiesto que hay mucha más energía puesta en la ejecución que en el control. Pero el control es necesario en todo momento. Los esfuerzos no son simultáneos, sino que el esfuerzo de iniciación tiene un final cuando estamos ya en la etapa de planificación. La parte de planificación llega a su final cuando estamos ya terminando la ejecución y el pico del proceso de cierre se da cuando estamos terminando la ejecución. Entonces, no son uno a continuación del otro, sino que se desarrollan en forma paralela y que no son las fases del proyecto. Lo primero de todo es analizar si el proyecto lo debemos hacer y lo podemos hacer. Si lo debemos hacer quiere significar el go no go. ¿Conviene que lo haga? ¿Me estoy metiendo en un bolonqui bárbaro? Yo soy el gerente de marketing de Pepsi Cola. ¿Me conviene ir como gerente de marketing de una empresa de computación? Decisiones, ¿lo hago o no lo hago? Costo-beneficio. ¿Qué alternativas tengo? ¿Que puedo decir que no o debo decir que sí? ¿O debo decir que no? Y después podemos hacerlo. Ver qué presupuesto tengo y ver qué tiempo tengo. Si a mí me dicen, tiene que hacer una estación orbital y tengo 2 escarbadientes y 15 minutos, la respuesta tiene que ser no. Por más que me entusiasme hacer una estación orbital, la respuesta tiene que ser no. De vuelta, no es lo que me gustaría hacer, sino desde el punto de vista empresarial, lo que me conviene hacer. Por ejemplo, sobre la CIA, la Computadora Industrial Abierta Argentina, se hizo un análisis de si existía algo parecido dentro de la Argentina. Se llegó a la conclusión de que no había, de que se estaba cubriendo un nicho y se hizo todo el proceso que ustedes vieron. Se tomó la decisión porque se contaba con el material humano, se contaba con recursos de inversión para comenzar con el proyecto y estaba cubriendo una necesidad del mercado industrial. Entonces, si no puedo tomar la decisión go o no go, no hay realmente project management. Es decir, si no tengo la posibilidad de decir este proyecto no se hace, no corresponde hacerlo, no estoy actuando como project manager. Si entro como project manager cuando ya el proyecto está en ejecución, tengo que tener la potestad de decidir si el proyecto se continúa o se corta. Y esto es importante. La decisión del go o no go es fundamental para hacer project management. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Sesión de espiritismo, ¿están ahí? Sí, sí. Bueno, pregunto porque el martes me sucedió en otra clase que estuve 10 minutos hablando solo. Bueno, dentro del proceso de planificación está la justificación del proyecto. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué me conviene hacerlo? ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo? ¿Qué es lo que se espera que haga? ¿Cuáles son las restricciones que tengo dentro de la empresa? Por ejemplo, restricciones de tipo de horario. Es decir, ¿tengo restricciones de tipo de horario o puedo hacer que la gente trabaje las 24 horas en forma escalonada, por supuesto? ¿O hay cierta política dentro de la empresa que me lo impide? Después, el proceso de planificación es lo que dijimos, el desglose de las tareas y el cronograma asociado con ese desglose. Insisto, el cronograma viene después del desglose. Asignación de roles y responsabilidades, es decir, lo que hacía en forma, Jobs hacía en forma totalmente voluntarista, de acuerdo con su criterio, tiene que ser una decisión que se tome en forma razonada. ¿Quién de los integrantes del team de la empresa, quién es la persona más adecuada para esta tarea? Hacer un análisis de los recursos humanos y no humanos. ¿Qué significa recursos humanos? Personal, incluyendo personal técnico, personal de apoyo, personal de maestranza, personal administrativo, etc. Y los no humanos significa, por ejemplo, cantidad de metros cuadrados que necesito yo para que trabaje la gente que va a estar en el proyecto, estacionamiento para la gente, conectividad para la gente, iluminación, aire acondicionado, posibilidad de comer en la empresa, etc. Después hacer un plan de riesgos e incertezas. Esto quiere significar riesgo es todo aquello que pueda afectar, no previsible y que pueda afectar negativamente en el desarrollo de mi proyecto. Como por ejemplo, por problemas cambiarios, no poder comprar las partes para hacer los prototipos. Eso es un riesgo. ¿Cómo lo soluciono? Y bueno, no lo soluciono, pero lo mitigo, lo disminuyo, por ejemplo, gestionando con proveedores internacionales como DigiKey, como Avnet, como Mouser, bueno, trabajando de una manera amplia, buscando abrir distintos flancos como para que si un proveedor local no me consigue los componentes, yo los puedo gestionar de otra manera. En una de esas con un costo distinto. El plan de comunicación del proyecto. Lo que es importante es que la gente, de vuelta a la parte del liderazgo, a la parte de psicólogo que tiene que tener el project manager. Cuando el personal está involucrado, rinde mucho más. Aporta mucho más al desarrollo del proyecto. Por eso es necesario un plan de comunicación. Estar contando a la gente lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y cómo vamos. El plan de gestión de calidad significa, este producto yo lo quiero exportar. ¿Con qué normas de calidad internacionales entonces voy a tener que hacer el desarrollo? Es decir, significa de que voy a tener que analizar normas eléctricas internacionales, normas de radiointerferencia, qué ruido eléctrico va a producirme sobre la red, etc.
Bueno, esto es fundamental, tener la aprobación por escrito de las autoridades. Así que no es solamente el dale para adelante, sino que haya algo escrito y firmado. En el proceso de ejecución vamos a tener que formar el grupo de trabajo, asignarle las tareas a cada uno de ellos y los roles que van a tener, la dependencia que van a tener uno del otro, y aparte definir la forma en la cual se va a discutir las actividades que se hagan y la forma en la cual se van a comunicar los resultados. Esto implica escribir procedimientos. Pongamos el caso de la pandemia. Se supone de que existen protocolos, procedimientos con los cuales nos tenemos que manejar cuando vayamos, por ejemplo, al hospital, cuando vayamos, por ejemplo, al supermercado, cuando vayamos, por ejemplo, a la escuela. Existe cierto tipo de protocolos / procedimientos que tienen que estar escritos y que tienen que ser conocidos por todos los integrantes. El proyecto se anuncia a toda la organización, es decir, nos reunimos todos los integrantes, hasta los ordenanzas, personal de maestranza, personal de seguridad, todo el mundo se reúne, contamos, vamos a hacer este proyecto que va a significar para la empresa un beneficio porque va a ingresar una importante cantidad de dinero, o nos va a permitir incursionar en un área que hasta ahora para nosotros era poco conocida. Bueno, esto significa anunciar y explicar el proyecto a toda la organización. No significa que después, semanalmente, vayamos a reunirnos de vuelta con toda la organización, sino que eventualmente podríamos tener alguna otra reunión con toda la organización para comentarle, miren, el proyecto ese que empezamos hace 3 meses está yendo bien. Bueno, listo, están enterados, cada uno a su trabajo nuevamente. Estoy exagerando, pero bueno, a veces ese anuncio no tiene por qué ser reuniendo a toda la gente, sino que puede ser a través de un mail o de un boletín. Si el project manager se incorpora tarde, es decir, entra tarde porque reemplaza a otro o porque se inició el proyecto sin project manager, la primera tarea es por qué se pensó que este proyecto convenía realizarlo. Y tener la potestad de decir, este proyecto se terminó. No lo podemos seguir porque nos lleva a un fracaso. O tomar decisiones sobre la forma en la cual se está encarando el proyecto. Por ejemplo, la decisión que se toma cuando están sacando la Macintosh de aumentar el precio porque no les iba a resultar beneficioso del punto de vista comercial. La parte de seguimiento y control es ver la planificación y contrastarla con la realidad, para lo cual en la realidad y en la planificación tengo que tener hitos, marcas, puntos que sean entregables, claramente detectables, como por ejemplo entregar un circuito impreso, entregar una funcionalidad dentro del proyecto, es decir, que se pueda leer el lector de huellas, que funcione el lector de huellas. Algo claramente definible, algo claramente detectable. Es decir, comparar lo que estaba previsto con lo que estamos haciendo en realidad. Es decir, de vuelta, no me sirve tener una barra de 1 año de duración que diga desarrollo del software, porque no sé dónde estoy parado. Si yo lo voy fragmentando y creando dependencias, me doy cuenta si estoy en la etapa que correspondía o si estoy atrasado o si estoy adelantado. Y esto también implica mantener a todos informados. Es decir, brindarle a los demás
el estado en el cual se encuentra el proyecto. La parte de cierre, entonces, significa le entrego el prototipo al cliente que me va a dar la conformidad o no, y lo que yo tengo que buscar es que me dé la conformidad. Cerrar los contratos del proyecto y después, o bien, cerrar los contratos de aquellos que no tienen participación en los próximos proyectos o reasignar a la gente a otros proyectos y hacer las lecciones aprendidas. Y las lecciones aprendidas son tienen parte positiva y parte negativa. Parte positiva es aquello que voy a querer volver a hacer. Parte negativa son aquello que no voy a querer hacer, aquella gente con la cual no voy a querer trabajar. Una cosa que es importante. Cuando hacemos toda esta parte del proceso de cierre, hay que evitar ser negacionista, negar la realidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vayamos de vuelta a la película Jobs, nuestra fuente de inspiración hoy. Cuando llevan el prototipo de mejor dicho, la producción de las placas de lo que va a ser la Apple II a Paul Terrell, el de la tienda, Wozniak se enfrenta con el cliente tratándole de hacerle entender que eso es lo que él tiene que vender. Y eso no era lo que él quería vender. Entonces, eso es un aspecto negacionista que después Jobs, a lo largo de todo el proyecto, se encarga de reafirmar, de todos los proyectos. Cuando dice que la gente no sabe lo que quiere y por eso él tiene que forzarlos a que compren Macintosh. Entonces, eso es negar la realidad. Evidentemente, negar la realidad no es un síntoma de que uno está en pleno ejercicio de sus funciones mentales. Uno no puede... A mí me joroba la gravedad un montonazo, pero no puedo negar la existencia de la ley de gravedad. Entonces, tenemos que hacer una evaluación final manteniéndonos dentro de la realidad. Acá nos aparece, en este punto, los interesados, o lo que se llama en inglés stakeholders. Es decir, es la gente que de una u otra manera participa en el proyecto. No solamente el que suelda los componentes o el que está tecleando código, sino que hay un montón de gente que interviene dentro del proyecto con otro tipo de funciones. Bueno, este diagrama de filas y columnas lo vamos a utilizar un montón de veces a lo largo del curso. Es el mismo en el cual vamos a estar recalcando qué fue lo que hicimos y qué es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Entonces, este diagrama, que es el diagrama general, en la cual tenemos en las columnas los procesos, los 5 procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, mientras que las filas son, por ejemplo, gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del cronograma. El alcance es definir lo que queremos hacer, gestión del cronograma del proyecto, costos del proyecto, calidad, recursos humanos y no humanos del proyecto, comunicación, riesgos, y así, digamos, son cada una de las partes que constituyen nuestro proyecto. En el grupo de procesos de inicio, porque son en realidad un conjunto de procesos, tenemos hacer el acta constitutiva del proyecto. El acta constitutiva del proyecto es definir qué se quiere hacer, quién es el responsable de que se haga, qué presupuesto tiene y qué tiempo tiene para realizarlo. Ese es el acta constitutiva del proyecto. Entonces, yo, Marcelo Romeo,
soy el encargado de realizar el proyecto del diseño de una computadora encargada de la apertura y cierre del portón de garage. La comunicación será inalámbrica de tipo Bluetooth. Se contará con un presupuesto de 150.000 pesos y el plazo de entrega del primer prototipo será de 5 meses. Ese es el acta constitutiva del proyecto. Y la otra, el otro proceso es identificar a los interesados. Es decir, saber la puerta de qué escritorio tengo que ir a golpear para cada uno de los casos, de los problemas que pueda llegar a tener. Los interesados y entonces el acta constitutiva de proyecto son lo que marcan los procesos de inicio. Bueno, acá vemos en detalle la gestión y la integración del proyecto, es decir, el arranque. Veámoslo por partes. Desarrollar el acta constitutiva de proyecto. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Entonces, una cosa es lo que quiero hacer y la otra es cómo se va a dirigir la ejecución de este proyecto. Con lo cual, acá me va a aparecer algo que voy a repetir muchas veces. Factores ambientales de la empresa, es decir, el entorno de la empresa, el ecosistema de la empresa. Es una empresa rígida que trabaja de 8 a 17. Es una empresa flexible. Eso forma el ecosistema, lo que tengo que decidir e ir haciendo sobre la marcha. Después, ¿qué es lo que tengo? Y esto que aparece aquí en cada uno de estos recuadros es lo que ustedes tienen que analizar dentro de la actividad para la semana próxima. Dirigir y gestionar el trabajo, gestionar el conocimiento, es decir, se supone que para ejecutar este proyecto tengo que aprender algo. ¿Cómo gestiono el conocimiento del proyecto? ¿Cómo crezco en el proyecto en cuanto al conocimiento? La parte de monitoreo y control, las etapas que tengo que hacer, es decir, entradas, herramientas y salidas, por ejemplo, para monitoreo, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, información de desempeño del trabajo, es decir, qué es lo que estoy haciendo y cuánto estoy gastando, acuerdos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización, es decir, qué es lo que tengo como experiencia ya dentro de la empresa de proyectos similares. Herramienta, juicio de expertos. Si yo no estoy en condiciones de resolver algún tema porque me excede mi conocimiento, tendré que contratar expertos. Alguien que me diga, acá están pifiándole en el tiempo porque se dedican demasiado tiempo a tomar café. Es decir, algún experto, estoy poniendo por supuesto un caso muy trivial y obvio, pero algún experto que sepa ver algún detalle en la ejecución del proyecto que me está llevando mal. Toma de decisiones, análisis de datos, toma de decisiones, reuniones en las cuales se puede llegar a hacer esa toma de decisiones. Salidas, informe de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, es decir, qué hay que cambiar y por supuesto realimentar en la ejecución, volver para atrás y ejecutar. Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. Y todo esto documentarlo, porque después me va a formar parte de las conclusiones del proyecto, en el proceso de cierre. Después hacer un control de los cambios. Dimos alguna directiva, ver cómo esa directiva se implementó y hacer un seguimiento del resultado de ese cambio que se produjo. Y después, cerrar el proyecto o fase. Es decir, terminé
un proyecto o termino una fase, hacer la documentación, entrada, acta de constitución del proyecto, constitutiva del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos, entregables, documentación de las adquisiciones, activos, herramientas y técnicas, juicio de expertos, esto lo vamos a encontrar siempre, ¿eh? Análisis de datos, reuniones. Salidas, actualización de los documentos del proyecto, transferencia del producto, servicio, resultado final, informe final, actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Cuando nosotros buscamos formas de arrancar, de hacer la iniciación de un proceso, de un proyecto, una de las técnicas que se utiliza es lo que se llama brainstorming o tormenta de ideas. No significa necesariamente reunirse a decir pavadas, brainstorming, sino vinculado con lo que se quiere hacer. En los puentes que se hacían de hierro, la forma en la cual se armaron las estructuras de hierro, las retículas, surgió de la idea que tuvo uno de las hormigas. Ustedes saben que las hormigas son capaces de levantar cargas muy superiores a su propio peso. Entonces, la idea, y también forman, cuando se unen las hormigas agarrándose de las patas, forman estructuras que tienen una rigidez terrible. Entonces, a uno se le ocurrió en una reunión de brainstorming decir, hacer un reticulado que fuera como si son un conjunto de hormigas que se están agarrando entre sí. Y ahí apareció la forma esa de tirar las vigas en forma oblicua para optimizar la resistencia de los puentes. Eso es brainstorming, no ponerse a decir pavadas. Entonces, estas son las preguntas fundamentales del brainstorming. ¿Qué debería hacerse? ¿Cuándo? ¿Por qué es necesario? ¿Cómo debería hacerse? ¿Quién lo haría? ¿Y dónde debería hacerse? Estas dos preguntas últimas habitualmente se la dejan en el aire. ¿Cuántas veces dijimos, alguien debería encargarse de hacer el acta el orden del día? Alguien debería encargarse de hacer el acta de la reunión. Alguien, no sirve. ¿Quién debe hacerlo? ¿Y dónde debe hacerse o cuándo debe hacerse? Entonces, esto son las preguntas fundamentales. Color, característica, peso, componentes, tamaño, disipación. Es decir, ¿qué debería hacerse? ¿Cuándo? Significa un cronograma, una fecha de límite y una fecha de inicio. Acá hay un punto importante para destacar. Cuando yo digo que el proyecto, tengo que tomar la definición de se hace o no se hace, para lo cual tengo que saber si con los recursos que me pueden asignar puedo terminarlo en el plazo previsto. Pregunto, ¿el plazo previsto, el cronograma, no viene bastante más adelante después de hacer el alcance del proyecto, después de hacer el desglose de tareas, recién viene el cronograma? ¿Cómo es que yo tengo que, para decidir si lo hago o no lo hago, que es lo primero que tengo que hacer, tengo que manejarme con tiempos que todavía no tengo? Escucho sus opiniones. Y ahí me parece como que se encuentran dos. Otro problema más. ¿Cómo, perdón? Te digo que se agrega otro problema más, que lo que vos estás diagramando ahí puede que no se cumpla porque se hizo una primera versión y esa primera versión no sirve, entonces se empieza a retrasar. No, pero ojo, yo tengo que tomar un compromiso. Voy a hacer este producto o no lo voy a fabricar este proyecto, no voy a encarar este proyecto, diciendo que lo voy a terminar en 5 meses. Y eso me va a surgir bastante más adelante.
Pero vos podés tener una idea, o sea, se supone que en principio vos sabés cuál va a ser tu fecha límite. No tenés desarrollado el cronograma, pero tenés la fecha límite. ¿Y cómo, Entonces, a partir de ahí vos podés saber si vas a llegar o no. ¿Y cómo la tengo la fecha límite? Entiendo que generalmente te la da el cliente. No, ojo, el cliente me puede dar una idea de cuándo él lo quiere y yo tengo que saber cuándo puede llegar a estar para decidir, ¿lo hago o no lo hago? Si el cliente lo necesita para 3 meses con un determinado presupuesto y yo veo que con la cantidad de gente que puedo contratar con ese presupuesto voy a tardar 6 meses, le tengo que decir que no. Claro, por eso, ahí tomas la decisión de si lo podés hacer o no, de acuerdo a la fecha límite. Pero ¿de dónde saqué los 6 meses yo? El cliente me dice, lo necesito en 3 meses. Yo le digo, no, necesito 6 meses. ¿Cómo hago para decidirle que necesito 6 meses? Y haces como no sé si un desglose, pero sí, un desglose mínimo en tu cabeza tenés que tener. Por ahí no tarea por tarea, pero decir, bueno, por ahí el diseño de la carcasa me lleva a esto, el diseño del circuito me lleva a esto y no sé, y lo administrativo esto otro, en 6 meses puedo o no puedo hacerlo. ¿Y cómo tiro esas cifras yo? ¿De dónde las saco? Y yo supongo que de eso, o sea, en tu cabeza haces hacia Haces grandes una rasgos. estimación. Una Claro. estimación muy violenta. ¿Cómo, perdón? Haces una estimación muy violenta. Ahora, tratemos de verlo en forma fría. Yo tengo que tomar una decisión si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, con datos que todavía no tengo porque me van a surgir bastante más adelante. A ver, si yo le digo, ustedes tienen que aprender el desarrollo de proyectos en 2 días, ¿ustedes qué me dirían? Que no, ¿Por qué? porque es un plazo de tiempo muy corto para lo que se requiere hacer. ¿Y cómo sabe que es un plazo de tiempo muy corto? Porque se va a solicitar un producto no simple. Estoy hablando de esta materia, ¿eh? Estoy diciendo, ustedes tienen que aprender a hacer el diseño de un proyecto en 2 días. Un poco más de la experiencia, o sea, de lo que cursamos generalmente nos lleva 4 meses, digamos. Y la experiencia esa, ¿de dónde viene? No, claro, cuando estás haciendo un producto, estás innovando con algo, generalmente es más difícil hacer las estimaciones. Ok, pero en el caso de ustedes, ¿por qué dicen que en 2 clases no se puede llegar a hacer a cursar toda la materia? ¿De dónde sacan El contenido es más vasto de lo que implican 2 días. Pero ustedes no saben el contenido, cómo se desarrolla. No, lo suponemos. ¿Por qué en base a qué lo suponen? La experiencia. Al haber cursado otras materias cuyos contenidos son más o menos iguales en términos de tiempo. Bueno, pegó en el palo. Probablemente a los que cursaron la materia antes y les dicen, no, se necesitan los 4 meses. Es decir, la experiencia de expertos. ¿Está bien? Entonces, para el go no go, yo tengo que tener una idea. No es una cifra tirada al azar, sino que tiene que ser una cifra, un tiempo, un costo estimado con alguien que ya tenga experiencia anterior. Puedo leer los historiales de la empresa, si yo soy nuevo, los historiales de la empresa, los proyectos similares que hizo anteriormente, o puedo llegar a contratar a alguien y preguntarle,
¿cuánto tiempo te parece a vos que tardaría este proyecto en realizarse y con qué cantidad de gente? Estoy simplificando. ¿Con qué cantidad de gente? Porque significa que tendría también que analizar los costos de energía eléctrica, de transporte, todo lo que usted... Pero, digamos, ¿con qué cantidad de gente? Entonces hay alguien que hizo, hace un par de meses, terminó un proyecto de similares características y me da una pauta de se necesitan tantos meses y tantas personas. Entonces, si yo veo que el dato que me tira más o menos está dentro de lo que el cliente necesita y el proyecto es viable y me interesa hacerlo, le digo, adelante. Entonces, esta decisión de el go o no go se tiene que basar con experiencias previas, porque, digamos, tiro un dato de fecha y de costo, con criterio, por supuesto, estimativo. Me dejo un margen de ajuste para cuando termine de veras el cronograma y de veras el desglose de actividades. El desglose de actividades y el cronograma van vinculados para fijar qué requerimientos debo tener. Por ejemplo, alquilar durante 2 meses un galpón para armar la máquina que voy a vender. Bueno, después, entonces, cuando termino la planificación, voy a tener una idea más acabada de costos y de tiempos, y entonces ahí le digo al cliente, este es el ajuste. Pero tuve que haber dejado abierta la puerta para un ajuste criterioso, de vuelta. No, esto no es para la técnica que se suele utilizar los fabricantes de circuitos impresos, que uno le encarga y dice, sí, te lo tengo en 15 días, y una vez que uno está enganchado, tardan 3 semanas, 4 semanas. Con esto, entonces, uno tiene que dar una idea criteriosa de costo y de tiempos, y en base a eso, hacer el go no go. Y después dejar un margen firmado esto para hacer un ajuste de tiempos y de costos cuando uno termina con la planificación. Entonces, estas son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando está trabajando en la etapa de la planificación. ¿Qué, cuándo, por qué es necesario, cómo y quién lo haría? Que también se puede reformular de esta manera. Es simplemente, cuando nosotros tengamos que encarar esta etapa del proyecto, estar trabajando con las dos, con los dos esquemas, con el anterior y este que es un poquito más, más accesible, más fácil de entender, menos crudo. Después, entonces, ¿por qué hay que hacer el proyecto? Este proyecto va dentro de la organización, es decir, yo tengo una planta de fabricación de caramelos, me voy a poner a hacer una computadora personal. Evidentemente, según lo estoy planteando, no está dentro del plan estratégico de la organización. Industria alimenticia, poco que ver con una computadora de propósito general. Ahora, no es así, me conviene hacer el diseño de un control específico para un horno, por ejemplo, porque estoy haciendo alfajores y dentro de esos alfajores necesito tener un horno para cocinar las tapas del alfajor. Eso es una computadora específica. Hay empresas que están integradas verticalmente, como por ejemplo Arcor, y que tiene su grupo de desarrollo. Y hay otras empresas que prefieren contratar a alguien que lo haga. Bueno, eso forma parte de del ecosistema, de la filosofía de la empresa, de la estructura de la empresa. Entonces, ver cuáles son los planes estratégicos si este proyecto se inserta dentro de los planes estratégicos de la empresa, de la organización.
analizar qué prioridad va a tener con respecto a otros proyectos, y después identificar al iniciador, el que tuvo la idea original. Y acá esto se presta para hacer bromas, para echarle la culpa después, para crucificarlo, bueno, pero es bueno saber quién fue el iniciador que tuvo la idea original para que cuando haya una duda, ir a consultarlo, que actúe un poco como gurú del proyecto. Él tuvo la idea, él fue el que la concibió y entonces algún detalle lo tiene más claro que los que están trabajando. Después, dentro de la organización es necesario conseguir lo que se llama un champion. El champion es el que se pone el proyecto al hombro, que era José Jopo en Jobs, Mike Makula. Bueno, ese era el que iba golpeando, el que iba gestionando cosas para satisfacer los requerimientos de Jobs. Bueno, es necesario tener un champion, un sponsor, el que se encarga de ir manejando y solucionando cosas. Y acá tenemos los interesados, los stakeholders. El cliente, que es el que va a tener que aprobar el proyecto. Ojo, el cliente es quien va a pagar por el desarrollo, no es quien va a utilizar el producto que surja del desarrollo. Por ejemplo, yo diseño el McDonald's y el que me va a pagar es don José McDonald's, no el que va a comprar la hamburguesa. Bueno, el que va a comprar la hamburguesa lo va a pagar en forma indirecta, pero ese no es el cliente. El cliente es don José McDonald's. El usuario final, es decir, el que va a comer la hamburguesa, es quien va a utilizar realmente el producto. El sponsor es quien financia el proyecto y por lo tanto es la máxima autoridad, es el que va a tomar decisiones. Es decir, el que pone la plata arriba de la mesa. El champion, dijimos, que es el que va a encargarse de llevar adelante el proyecto, golpeando puertas y proveyendo soluciones. Es decir, ustedes se imaginan que Jobs no estaba en el detalle de la compra de componentes o de la selección de proveedores, sino que eso se lo tiraba y eso se encargaba de solucionarlo el champion, Mike Makula. Los drivers, driver es conductor. Entonces, los drivers son los que forman parte del grupo que define los objetivos del proyecto. Es decir, el grupo de gente que se reúne, que tiene experiencia en otros proyectos, que viene de otra empresa o que tiene vinculación con otra empresa del grupo y que nos dice, que nos da una ayuda a definir las características del producto. Los supporters, que tienen una función de apoyo, de soporte, que colaboran con la realización del proyecto, es decir, no son los que lo hacen, colaboran con la realización del proyecto y aportan recursos, que no necesariamente tienen que ser económicos, sino que puede llegar a ser algún equipo para hacer algún ensayo, por ejemplo. El project manager es la persona que se va a encargar de gestionar el proyecto, el que va a llevar adelante el proyecto, el que va a detectar problemas, el que va a generar reuniones de consulta con quienes corresponda. Y por último, los team members o miembros son aquellos que van a transpirar la camiseta. Es decir, los que van a hacer la tarea en detalle. Entonces, estos 8 son los interesados, los stakeholders. Entonces, como actividad, para dentro de la carpeta, todos completaron la actividad que pedimos la semana pasada respecto de la LEF. ¿Alguno no lo hizo? Sí. Bueno, entonces van a tener a la brevedad la devolución de lo que hicieron. Dentro de esa carpeta que cada uno tiene, identifiquen de la forma
Pero simplemente no es poner Mike Macula, sino por qué ustedes identifican que tal o cual es uno de los interesados del proyecto. Concretamente, en el caso de Macintosh. Es decir, ¿quién es el que lleva adelante el proyecto? ¿Quién es el que pone trabas? ¿Quién es el que lo corta? ¿Quién es el que actúa bien o mal de gerenciador del proyecto, de project manager, etcétera? Entonces, tarea, lo vamos a mandar por escrito, pero tarea, dentro de la película, incorporar, detectar e incorporar los interesados. Bueno, esta es otra. En el caso, por ejemplo, de la CIA, la computadora abierta argentina, claramente el interesado era la industria. El cliente era la industria. El usuario final iban a ser las industrias. Pero acá la industria significa, por ejemplo, la Cámara de Industria Electrónica, luminarias y electrónicas, electromecánicas y luminarias, que es Cadiel. Entonces, esa fue el cliente. Y el usuario final fueron las empresas que después compraron la CIA y con la cual hicieron proyectos. Tuvo su project manager, tuvo su grupo de sus team members, que fuimos un montón de docentes e investigadores fundamentalmente de las universidades nacionales y de institutos. Tuvieron también supporters. Bueno, ese fue un buen ejemplo de lo que fue un proyecto en el cual se pudieron identificar cada uno de los interesados. Bueno, entonces, hay que determinar cuál es el objetivo del proyecto. Una sentencia del proyecto, un project statement, tiene que tener enunciado en el cual se expresa el objetivo, cuantificables. Recordemos esa frase histórica para nosotros. Para un ingeniero, en su actividad profesional, por supuesto, lo que no se puede medir no existe. Y ustedes me dirán, pero el amor no se puede medir. Ok, el amor es un sentimiento, pero que no forma parte de la vida profesional del ingeniero. Entonces el ingeniero tiene que decir que se va a producir un equipo que pese 3 kilos, que tenga una autonomía de 5 horas, que, bueno, hay que dar magnitudes, algo confrontable, algo contrastable, algo que uno pueda determinar. La enunciación, por ejemplo, tiene que ser bien clara. Y acá tomemos como ejemplo el Aleph. Sin adjetivos, sin grandes... Nosotros estamos revisando ahora los proyectos que van presentando y nos encontramos con problemas de redacción por parte de los alumnos. Hay que hacer oraciones simples, sencillas, bien construidas, en castellano. ¿Qué significa? No en inglés. Es decir, en inglés el orden es distinto. Entonces, en castellano, oraciones cortas, precisas, sin floripondios, sin adjetivos, sino, por ejemplo, desarrollar un sistema que reporte las ventas del mes. Clarito. Y que tiene que tener, estamos hablando del objetivo del proyecto, del acta constitutiva del proyecto. Tiene que tener cuantificables. ¿Qué es cuantificable? Por ejemplo, en el caso de reporte de las ventas del mes, la cantidad de productos vendidos, el importe total, los reclamos. El sistema tiene que estar disponible para tal fecha. Va a contar para el desarrollo con tanto dinero. Y el sistema tiene que ser aprobado en la concepción
y después al final por, en este caso, el vicepresidente y el gerente. Nadie lee cosas largas, entonces imagínense ustedes que están leyendo en público lo que escribieron y piensen si la oración que están escribiendo la pueden leer de un tirón sin quedarse sin aire. Entonces, ¿se pueden utilizar abreviaturas o palabras específicas? Sí, pero primero hay que definirlas. Entonces, la primera vez que se utilizan, por ejemplo, IRAM. Bueno, nosotros sabemos qué es IRAM. O por ejemplo, IEEE. Bueno, es decir, IEEE, entre paréntesis, Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. Organización internacional. Entonces, no hablar entre gente que sabe, porque no se olviden que el acta constitutiva del proyecto y toda la parte de los planes intermedios que se van a ir generando, lo va a leer gente que no necesariamente está compenetrada en la parte técnica del proyecto. Entonces, no hay que hablar en lenguaje muy específico para hacer el acta constitutiva del proyecto. Hay una sigla que es SMART, que en inglés es inteligente, que involucra 5 conceptos distintos. ¿Cómo tiene que ser las sentencias que forman parte de nuestra acta constitutiva del proyecto? Tiene que ser específica, no tiene que dar lugar a ambigüedades, no tiene que ser confuso, tiene que ser muy específico. Medible, es decir, no significa lo más, no puedo decir, tengo que evitar frases como pronto, lento, pesado, liviano, alto, bajo, no. Tengo que decir cifras. Recuerden, lo que no es medible no existe para nosotros como ingenieros. Entonces yo tengo que decir que va a pesar 2,3 kilos, de que va a costar 2.500 pesos la unidad cuando se produzca, que el desarrollo del proyecto va a costar 300.000 pesos. Cifras, cifras, cifras. Medible. Tiene que buscarse que el lector se entusiasme con lo que le estoy ofreciendo yo como producto, como proyecto. Es decir, tiene que ser un objetivo desafiante, algo que me llame la atención, que me solucione problemas. Realista, tiene que ser visible de que se puede llegar a cumplir el proyecto con el costo y con los plazos asignados. No tiene que ser algo voluntarista, que lo quiero terminar. Y tiene que estar estipulada la fecha de finalización. Entonces vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Bueno, ustedes en el campus virtual se van a encontrar con un documento que ustedes van a tener que llenar para el acta constitutiva del proyecto, en el cual va a estar el título, su nombre, número de legajo, firma, fecha de inicio, fecha tentativa de fin del proyecto. No se olviden que esto lo van a entregar antes de hacer el Gantt. Entonces, fecha tentativa de finalización del proyecto, ahí podemos darle una mano nosotros como para decirle, bueno, este proyecto puede llevar un año, puede llevar 10 meses, si le dedican tantas horas por semana, para dar una cifra estimativa. O también lo va a poder hacer el tutor del proyecto, que se supone que tiene experiencia. Objetivos específicos, diagnóstico de qué es lo que se quiere hacer y por qué, antecedentes sobre qué otros productos similares se van a basar, qué es lo que se espera que esto produzca, por qué es importante,
qué suposiciones tenemos que hacer y qué restricciones. Bibliografía, quién va a ser el director o tutor del proyecto. Digamos, después de una larga discusión optamos por poner director en lugar de tutor, porque el caso de tutor no queda demasiado claro qué significa. El director del proyecto, que es el que los va a estar guiando a ustedes, puede haber un codirector, y quién es el que lo aprueba. Por ejemplo, podría ser el director de carrera, que esté interesado en que el proyecto se haga. Acta constitutiva del proyecto. Y acá analizamos esta y dejamos el resto para que la vean ustedes. Buenos Aires, 1 de enero. Fecha y lugar. De mi consideración, con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de las valijas de los pasajeros, SADACE. Fíjense, acá se describió sin adjetivos, sino que con absoluta precisión y con las palabras justas, qué es lo que se quiere hacer. El estudio de factibilidad de un sistema. No estoy diciendo el sistema, estudio de factibilidad. A ver si se puede hacer o no. Y acá aparece una sigla y a partir de ahí quedo liberado para utilizar esa sigla la cantidad de veces que quiera. Pero la tengo que definir una vez. Se asigna este proyecto al señor José Alameda, quien actuará como gerente del proyecto y de quien se espera que a la fecha de finalización del trabajo entregue la documentación técnica en la cual se expliciten los tiempos y costos necesarios de la fabricación de dicho sistema. A la fecha, el presupuesto estimado para el estudio de factibilidad es de 300.000 pesos y la fecha de finalización del mismo está estipulada para el 4 de agosto del año próximo. Firma Germán González, director de inversiones estratégicas. Digamos que ahí está el que tuvo la idea del proyecto, en el cual, en caso de dudas, es que a quién vamos a ir a consultar. Si él no la puede resolver, lo dirigenciará dentro de la empresa. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? El Project Charter o acta constitutiva del proyecto es lo que le faltó a Jobs en su charla con Paul Terrell, con el dueño de la tienda. Esto es lo que tendría que haber escrito el cliente y firmado los dos para decir arrancamos con esto. Fíjense de que acá no hay adjetivos, no decimos pronto, lento, caro, barato, alto, bajo, rápido, lento, sino que estos son números mensurables, forma de decir se cumplió o no se cumplió. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, consultas? Esa plantilla que mostró sobre el proyecto, ¿cuándo hay que presentarla? Y además de eso, Bueno, ¿qué periodo de evaluación o tiempo tiene como respuesta para poder llegar a encarar ese proyecto? Bueno, la presentación del acta constitutiva del proyecto es una de las condiciones para firmar la materia. Es decir, no es porque ustedes todavía, o la mayoría, no tiene definido el proyecto. Entonces, nosotros hemos hecho una compulsa dentro de la Universidad de San Martín como para ver si existen proyectos dentro de los distintos laboratorios de la universidad que han sido fuente de muchos proyectos, con la idea de invitarlos
a que vengan a exponer los proyectos y alguno de ustedes se pueda llegar a enganchar con ese proyecto. Y también lo hemos enviado a la industria. Entonces vendrán empresas, investigadores que digan, proyecto, ustedes se interiorizarán de ese proyecto a los que les interese y empezará la relación entre el desarrollador, el dueño, el project manager y el cliente. Con eso harán después el acta constitutiva del proyecto, en la cual, donde dice aprobado, tendrá que estar el cliente, que es el que da la conformidad, y tendrá que estar también el director del proyecto o tutor del proyecto con su firma. ¿Contesté la pregunta? Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más?